Tampico es la capital cultural del estado. Tampico, ¿por qué el nombre Tampico? Empiezan con Tam, Okey. Tancol, Tamesí, Tancadhui, Tamazunchale, Tamazul, todos los nombres empiezan con Tam. Tamaulipas es el único estado con nombre Tenec y significa lugar de. Pico. Pico con K y acento en la O, pico o picó. ¿No? Ajá. En maya es perro. Aquí y en Yucatán es perro. Desde 1827, Emma, 1027, 4 años después de fundada la ciudad, el gobernador del estado de Tamaulipas le ordena que hagan un escudo. Alguien lo dibuja y pregunta, ¿qué había aquí? No, pues este lugar se llama Tampico, lugar de perros. ¿Y por qué perros? Porque en la leyenda el perro te acompaña a un río del norte, al Mictlán, y el único río al norte es el Panoayan, que es el Pano. Ya se llamaba Tampico aquí. Este nombre no viene por los españoles. Mandan a hacer el escudo, Emma, con 2 perritos a la orilla de una laguna y un señor navegando con una canoa, atrás un cerro y una palmera. Ese es el primer escudo de hace casi 200 años. Hoy nuestra colonia Tancol, ahí hay unos vestigios arqueológicos que pertenecen al preclásico temprano, 1500 antes de Cristo. Y encontramos una figurita de un perro en una de las entierros. Un perro. Entonces, mentira de que no había perros aquí. Perros siempre ha habido. Tuvieron que pasar, Emma, 150 años, 1970, y ordena que le cambien el escudo a la ciudad, porque el perro era despectivo para ellos, para su momento era despectivo. No era muy agradable que nos llamáramos lugar de perros, ¿verdad? Ni que fuéramos perros. Nace la idea de que somos nutrias. Equivocado, porque si fuéramos nutrias, Emma, nos llamaríamos Tamhuatzo. Tam, lugar, Huatzo, nutria, o perro de agua, o perrillo, porque nadan en la laguna. No niego que no existan, sí existen las nutrias. Entonces, nace la idea de que Tampico es lugar de nutrias y es equivocado, porque lingüísticamente Huatzo no se compara con pico. Tampico es lugar de perros cánidos. Yo he sido un defensor del Tampico lugar de perro, un defensor. No se trata solo de conocer fechas, se trata de sentir la historia. José Antonio Cruz Álvarez es un hombre comprometido con el rescate de nuestra memoria colectiva. Su visión busca que la crónica no se quede guardada en archivos, sino que salga a las calles, que llegue a las nuevas generaciones y que fortalezca el orgullo de ser del Puerto de Oro. En este episodio de Conexiones platicamos con el guardián de nuestros relatos, con el historiador José Antonio Cruz Álvarez. Y es que de verdad qué importante es conocer nuestra historia. Como dice, pues un dicho ya de muchos años hacia atrás, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Qué gusto que se encuentre con nosotros el licenciado José Antonio Cruz Álvarez, quien precisamente tiene una vasta experiencia en historia como maestro y ya nos estará platicando un poquito más de todo ello. Pero déjenme, antes de entrar de lleno a la materia, darle la más cordial bienvenida. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emma. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy en este foro importante de la comunicación, importante de la retroalimentación para la ciudad, para nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, y sobre todo poder dialogar y poder dar a conocer qué es la historia en Tampico. Y bien, antes de entrar en materia, quiero agradecer al Hotel La Residencia por la amabilidad de facilitarnos esta grabación. Pues bien, José Antonio, la historia. Yo recuerdo cuando estaba chiquita y que en primaria nos daban la clase de historia, había a quienes nos gustaba, yo me incluyo, y a quienes no nos gustaba. La historia se ha hecho en ocasiones una materia difícil para los niños. A veces no nos gusta tanto saber de historia, pero la historia es fundamental porque te puede hacer cometer
errores por no saber precisamente la historia, no solamente del lugar en donde vives, sino también del país en el que vives. Sí, fíjate que precisamente la historia la tenemos que adaptar a las circunstancias, a los medios actuales, a la globalización, a la forma de la educación que se está llevando hoy en día. Antiguamente la historia entraba por la disciplina, por el civismo, Sí. entraba por los valores de la ciudad, entraba por los valores y los principios de la moralidad, de la moral. En cierta manera también la historia era una historia patria, que era intocable, que no se podía tocar, que no se podía debatir, porque la historia oficial fue establecida bajo una línea del oficialismo, del gobierno, y era una historia que no permitía ninguna revisión. Es decir, lo que ya estaba escrito ya se quedaba para la historia y así se debería de ser. Durante 76 años, 78 años, ¿sí? El gobierno oficial hizo una historia patria de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, sobre todo, y sobre todo de la Revolución Mexicana. Entonces, esta historia, todavía en los 80s, principios de los 90s, no se le podía tocar. O sea, no había un revisionismo. Los grandes historiadores de la época, de la Universidad Nacional Autónoma de México, un Silvio Zavala, un Edmundo Gorman, grandes historiadores, pues eran personas que habían hecho una gran obra. Y los niños, cuando agarraban aquel libro donde venía una mujer en la portada, Sí. una mujer patria tomando la bandera de Sí. México, y abrías tú el libro, y el libro te mencionaba todas esas proezas que la historia daba, pues eran situaciones que no se podían eh, debatir. No había un conversatorio, no había un debate como lo podemos hacer tú y yo el día de hoy. Ahora la historia es muy flexible porque para que el niño, el jovencito de sexto año o de secundaria, se pueda llevar el gusto por la historia, tengo que enamorarlo de la historia, lo tengo que conquistar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esas acciones humanas, no tanto de la persona, sino de la colectividad que hace que tengamos una independencia, una reforma y posiblemente una revolución mexicana, que todavía está en debate. Entonces, ese niño le tengo que contagiar el que vaya y tome de su librero un libro de historia, porque son muy raros esos niños que hoy en día pueden decirle al papá, cómprame un libro de historia. Le gustarán los dinosaurios, pero la historia de México es todavía un punto que tenemos que hacerla accesible a cualquier línea o a cualquier estatus social de la población. Para no volver a cometer los mismos errores del pasado, los errores de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, de Vicente Guerrero, inclusive los errores de Hidalgo, tenemos que hacer un pensamiento crítico, formar un pensamiento crítico. Y en este caso, en ese ir y transcurrir de mi historia, de mis, de mis 37 años como maestro, pues me he dado cuenta que tenemos que permear esta sociedad al gusto de la historia. Y hoy en día, decirles a los niños, Tampico se consolida la independencia de México. En Tampico se da la consolidación de la independencia. Aquí, Miguel Hidalgo dio el grito en la independencia en Dolores Hidalgo y en Tampico se cerró el capítulo de la independencia. Vivamos esa celebración, ese júbilo, ese sentirnos mexicanos con identidad, con pertenencia. Tenemos un soldado mexicano en la plaza de armas que desconocen quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me incluyo. Ah, bueno, pues es el capitán Andonaegui, Ok. que es el que lleva el nombre del cerro, Sí, el claro. cerro de Andonaegui. Y por eso el capitán lleva su fusil en movimiento y se dirige hacia la casa Troya, que está en la esquina, donde ahí estaba el cuartel de Isidro Barradas. Y luego está también los movimientos armados del puerto de Tampico. El puerto era más importante en ciertas ocasiones que Veracruz.
Los estadounidenses tomaban Tampico como estar en su casa, los franceses y antes los españoles. Entonces, hay que decirle a los niños qué tan importante es nuestra historia de nuestro puerto. Sí, justo quisiera preguntarte algo que me he cuestionado. Bueno, tú conoces mucho de la historia local, de la historia nacional e internacional, pero hablando localmente, ¿qué historias de Tampico, de Madero, de Altamira crees que no han recibido la suficiente atención que merecen y que hoy nos puedas compartir para que nos asombremos de las cosas extraordinarias de las que ha sido testigo nuestra tierra? Pues primeramente del pan francés, de la panadería, de la gastronomía, que ha sido, que apenas empieza a conocerse la historia de gastronómica de Tampico, la influencia francesa en la gastronomía. Nosotros comemos un pan francés todos los días y desconocemos el origen de él. Ayer cené pan francés, por Bueno, cierto, entonces riquísimo. imagínate un tema desconocido que lo usamos todos los días en nuestra mesa. Oye, no es el bolillo, no, es un pan francés que se le llama en Tampico y no es igual al de a una telera de la Ciudad de México o una semita de Puebla, ¿no? Cada una manera, esa es una importancia muy, muy grande en Tampico. Otro de los temas importantes es el rescate de la ciudad fortificada de Tampico. La ciudad de Tampico estaba fortificada por 14 fortines, 14, que rodeaban la ciudad desde la Laguna del Carpintero hasta el antiguo Cine Tampico, que era donde estaba la Casa Mata. Y por el lado del río, todo el río estaba fortificado. Imagínate que podamos rescatar o recuperar aquella ciudad amurallada que era Tampico y que desde 1832 hasta 1876 permaneció intacta. Sí, hubo levantamientos armados franceses contra mexicanos, el propio Pedro José Méndez, que venía con su guerrilla, atacaba Tampico, y luego los estadounidenses, que para tener ocupada la población de Tampico y que no se les levantara en armas, pusieron a abrir el canal americano y les pagaban un dólar diario a cada trabajador de la ciudad para mantenerlo ocupado y, en cierta manera, que no estuviera en contra de las fuerzas estadounidenses, que durante 2 años estuvieron en Tampico. El canal americano es un canal que permitió el paso de los barcos de vapor hasta la parte más profunda del río Tamesí, que es González, Jicotencal, el Guayalejo. Como los chalanes eran de poca profundidad, podían llevar y traer mercancías. Es un tema muy interesante, las comunicaciones del siglo XIX, porque normalmente siempre las conocemos como las recuas o las diligencias, pero el transporte de paleta de los barcos no le pide nada a los barcos de Nueva Orleans, donde los barcos de paleta movidos por carbón, todavía no había máquinas diésel, funcionaban desde Tampico hasta Ciudad Victoria. Antes de Ciudad Victoria, ahí llegaba el puerto, un puerto fluvial, que es el puerto llamado Tantoyuquita. Y ahí llegaba el chalán, bajaban las mercancías y de ahí se las llevaban a San Luis Potosí, Matehuala, Guadalcázar, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, tierra adentro. Entonces, Tampico se convirtió en un punto muy importante como un puerto de entrada y salida de mercancías. Y cada año corrían, Emma, lo que no tienes una idea, 4 millones de oro al año, 4 millones de pesos oro corrían por Tampico en la salida al puerto. ¿De dónde venían? De Real de 14, de San Luis, de Guanajuato, de Zacatecas. Y había mucho bandolerismo. O sea, en los caminos, entonces había unas caravanas de protección, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, ese es otro punto muy importante que no se ha escrito, que nosotros investigamos en las fuentes, escribimos, publicamos, hacemos presentaciones de libros, hacemos debates. Mañana vamos a tener una conferencia a las 6 de la tarde
en la biblioteca municipal, la batalla de Palo Alto. Palo Alto está en Matamoros, que era el territorio de Brownsville, Texas, era de Tamaulipas. Y ahí se presenta una batalla y mañana vamos a dar una conferencia. Llevamos 194 conferencias, Emma, en 8 años, 2 veces al mes. El último jueves de cada mes, siempre estamos ahí a las 6 de la tarde, una audiencia de 10, 15, 20 personas. Invitamos a los jóvenes a que nos visiten, a que nos cuestionen, a que nos debatan, porque eso es la historia. La historia no es, nada existe, no hay una verdad absoluta en la historia. Tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. Sí, antes de, porque sí te quiero preguntar algo, una frase que recuerdo muy importante, que la historia la escribe el ganador. ¿Correcto? Sí, siempre Sí, la escribe el ganador. sí. Pero nos regresamos. ¿Qué pasó con la historia del pan francés? No me la sé. Ah, bueno, sería muy interesante saber que ya tenemos el nombre del panadero que creó ante una hambruna, una miseria que vivía la gente, no tenía que comer. Entonces se inventó un pan francés con una masa madre, muy ligera, con mucho migajón, para crear que la población pudiera comer durante 3 meses. Ya encontramos el nombre del panadero francés que le dio la orden de darles de comer, mientras que los republicanos cuaristas estaban fuera de Tampico atacando a los franceses. Los franceses tenían que inventar un pan para darles de comer a toda su soldadera, a todas sus mujeres, a todos sus niños, franceses y mexicanos, porque el pan francés era para todos. Entonces, de ahí que nació, que era un pequeño baguette. El pan francés es un baguette muy pequeño, a diferencia del baguette grande, ¿sí? Donde tiene una abertura en medio y que la mayor parte es de migajón y su textura es muy suave. Entonces, también hemos dado clases de cocina de historia. Durante 5 años impartí clases de historia de cocina mexicana. Entonces, la comida tan pequeña es una fusión de historias de diferentes culturas. Otra es la moda, otra es la arquitectura, cómo la arquitectura se va fusionando en Tampico. Los precios de Francia, por decir algo, la arquitectura Art Nouveau de la aduana marítima. Ese es otro punto que no ha sido estudiado. Otro, las relaciones entre culturas extranjeras en Tampico. Ingleses, estadounidenses, franceses, españoles, afroantillanos, cubanos, ¿sí? Y sobre todo, de Bélgica, Holanda y los Países Bajos, ¿sí? De hecho, la bandera de Holanda está representada en un club deportivo de Tampico, y, fundado en 1922. Las famosas regatas que se hacían en Tampico, muy famosas a nivel internacional. Otro detalle que no se nos olvida es la historia de la pesca. Tampico a nivel nacional es un punto donde se dio desde el 1880 los concursos y los torneos de pesca. Y así como eso que te comento de arquitectura, historia, comida, moda, sastrerías de alto nivel, a sastrerías, porque llegaban sastres de diferentes países a dar servicio, la música. Tampico fue primer capital de la música en el norte antes que Monterrey, antes que Ciudad Victoria, obviamente. A diferencia de la capital, Tampico le lleva mucho tiempo por adelante a nuestra capital tamaulipeca. El teatro, el teatro Princesa, el Encanto, que eran teatros ya del siglo XIX, la zarzuela, por decir, la ópera, ya estaba en los 40 del siglo XIX. Entonces, pues, si un historiador, imagínate, es un abanico muy grande, pues ahora, ¿por dónde vas a empezar o cuál va a ser tu tema a desarrollar? Pues hay mucho que investigar, mucho que investigar. Tenemos uno de los mejores archivos históricos del país, el Archivo Histórico de Tampico. Tenemos documentos del siglo XVI,
de Fray Andrés de Olmos. Tenemos al primer judío que llega a México y que funda Monterrey, Luis Carvajal y de la Cueva. ¿Lo hace por Tampico? Sí, él es alcalde de Tampico, él viene de Portugal, él trae la tortilla de harina, él trae los dulces, la cajeta, todo lo que es la confitería mexicana. Y por un lado, estos judíos, entre más lejos estén del centro, mejor, porque no van a ser alcanzados por la Santa Inquisición. El primer banco, Emma, el primer banco estatal con poder económico se llama el Banco de Tamaulipas y se funda en Tampico por el señor Obregón. Por eso el edificio Obregón, frente a la Plaza de la Libertad, donde hay una relojería, se llama Edificio Obregón. Ahí nace el Banco Tamaulipas, con un poder adquisitivo que le permite construir las vías férreas Tampico-San Luis, Tampico-Monterrey. Imagínate, un inversionista que le da el permiso Porfirio Díaz y él en 6 horas ya estás de Tampico a San Luis, en 6 horas, lo que hacías en 15 días a caballo. Entonces, la revolución tecnológica entra por Tampico. Los primeros lámparas urbanas, que eran de aceite de ballena, cambian a unos focos incandescentes en las noches. Y decía Bruno Traven, uno de los grandes escritores, Tampico parece que la noche nunca llegó, porque sus luces están todo el día prendidas. Jack London, grandes escritores. De aquí nace precisamente la obra El Tesoro de la Sierra Madre, una obra de Traven que la lleva John Huston en el 44 a ser una de las películas más importantes del cine. Y no nada más ellos, sino que aparte del teatro y el cine que tomen, la radio. La radio es fundamental. La primera estación de radio, 1922, experimental. Antes que Monterrey ya había radio en Tampico. La música, Genaro Salinas, por decir el tenor de América, uno de los grandes tenores de la historia, muy poco conocido Genaro Salinas, en los años 40. Tenores que ha habido, el famoso barrio de la Unión, otro punto, ¿verdad? Cómo se vivía, se pagaba un peso oro diario. Decían que las calles corría oro en Tampico y la gente vino de tener 8,000 habitantes a tener 150,000 en menos de 20 años. Entonces, toda esta historia que te comento, así como si fuera una botica, una miscelánea de muchas historias, pues a eso nos dedicamos, a platicar y que la gente que nos escucha sepa que Tampico es un semillero de historias. Hay tragedias también, sí. Ciclón del 33, ciclón del 55, que ya está muy repetitivo el tema, pero el 33 no. Poca gente sabe que el 33 fue más difícil y más intenso que el 55. No tenía nombre. El 33 no tenía nombre, pero que fueron 2 ciclones en un mes. En el 55 fueron 3 en un mes. Entonces, también Tampico es como el ave fénix. Se ha levantado entre las cenizas y como el logotipo de una farmacia tan pequeña que duró muchos años, el ave fénix levantando sus alas, igual es la historia. Los incendios de diferentes historias trágicas de periodismo, etcétera, historias policíacas, que a la gente, a los jóvenes les encanta las historias policíacas. Y que en los periódicos, tú lo ves, los periódicos, el Mundo, que ya no existe, de don Vicente Villasana, asesinado en el hotel de Ciudad Victoria, ¿verdad? Y que le produce la caída del gobernador. Eso ya lo puedo platicar. La caída de Pedro Hugo González, ¿verdad? Y lo último del poder de don Emilio Portes Gil. Lo último del poder de durante 30 años, el caciquismo que
vivió Tamaulipas durante 30 años, hasta que llegó Miguel Alemán. Esto ya lo podemos platicar, porque es un cambio político que se dio en Tamaulipas. Y así como eso, hay muchos otros. La pelea en el bosque de Chapultepec entre César López de Lara y Luis Caballero por la gobernatura de Tamaulipas. Tiro, un duelo a tiro, ¿verdad? Y muchas historias se han quedado en el tintero a lo largo de la historia. Mi maestro Carlos González Salas me enseñó, porque fui su alumno por 30 años, me dijo, no te quedes con la primera fuente, busca segunda y tercera y piensa cómo vivirías tú ese momento de la historia. Aquel momento, Emma, que la historia nos platica de cómo Santana estaba entre la espalda y la pared con barradas enfrente y le manda un telegrama diciendo que tenía 20,000 hombres de aquel lado del río y era mentira. Estrategias. Y lo deja ir. Barradas deja ir a Santana con banderas desplegadas y a tambor batiente saliendo de Tampico. Se le estaba yendo su enemigo. Cosas de la historia, o sea, a veces ilógicas, pero también la historia de los audaces cuenta. Y la historia cuenta mucho. Hay muchas historias que te quisiera preguntar, empezando por una que tiene que ver con la gastronomía que nos decías. Yo he escuchado tantas historias que tienen que ver con la torta de la barda, Sí, tan sí. emblemáticas, pero ¿cuál es la real historia detrás de la torta de la barda? Una torta de sardina con tomate, cebolla y chile picado, 1923, señor Bracamontes, Ujú. una torta llamada, no de la barda, sino una torta llamada de los alijadores. Ajá, de los La alimentos. sardina es muy económica, ahí viene el pan francés en esa sardina, no lleva mantequilla ni mayonesa, no lleva nada, es simplemente una torta lo más austera y económica posible. Y no existía barda todavía, porque pasaba Ajá. el río Tamesí pasaba por ahí, entonces, el silbato de a los alijadores, el silbato empezaba a las 7 de la mañana. La jornada era de 7 a 3 y luego el segundo turno entraba a la 1 y salía a las 8 cuando no había luz en el muelle. Cuando hay luz en el muelle, cuando ya se ponen estos reflectores enormes traídos de Alemania, ahí el puerto trabaja 3 turnos, las 24 horas, o sea, descargan y bajan y suben mercancías. Entonces la torta se vuelve para no ir a comer a la casa, desayuno y comida y cena de sardina. No es atún, como otros dicen. Entonces, la sardina, pues, es muy nutritiva, omega 3, en aquel tiempo, pues, la gente no sabía, pero traía el lastre de los barcos traía mucha sardina, que España, todos los ultramarinos vienen de España vía La Habana, y de ahí viene, jamón Virginia, de cerdo, embutidos, queso amarillo, queso de puerco, en rebanadas. Y las primeras tiendas, esa ya la puedo decir porque ya no existe, una tienda llamada La Vitoalla, en calle Altamira, esquina con calle Olmos, La Vitoalla, empiezan a traer las rebanadoras de jamón, que son importadas con cuchillas especiales. Y La Vitoalla, y después vendría Supertiendas Modelo. Esa es otra historia. Entonces, el jamón en los 40 empieza a penetrar en los mercados y todo mundo vende jamón. Entonces, le quitas la sardina, le metes el jamón, le pones el queso amarillo, el queso de puerco, el tomate y la cebolla y le pones carne deshebrada con chorizo y queso molido. Entonces, es una bomba de explosión gastronómica, ¿verdad? Y ya para los 40, 50, pues ya tenemos noticias de que ese tipo de barda, de torta, cambia el origen completamente, que era del señor Bracamontes, y que después, pues, lo copian y ponen otros negocios, 3, 4 negocios, haciendo la misma fórmula, la misma fórmula. Y esta fórmula se extiende
pero nunca va a ser lo mismo una torta fuera de Tampico que estando No, adentro. jamás, jamás, Por eso eso, jamás. entonces, pues te digo, en la historia de las historias de Tampico, un agua de horchata o una guapilla o un tepache o un squeeze de hierro a comparación de otros, con todo respeto, ¿verdad? Pues siempre va a haber una combinación así, ¿verdad? Si hablamos de personajes famosos, no sé por qué, pero a mí se me viene mucho a la mente Pepito el Terrestre. Ujú. ¿Consideras que es Pepito el Terrestre uno de los personajes más famosos de nuestra zona? ¿O quién lo sería para ti? Bueno, no creo que sea el más famoso, ni le puedo dar el mérito de que sea el único, o porque hay, hay personajes que en su debida proporción nos roban cámara. Pero dentro de esos personajes, no puedo dejar de olvidar que le preguntan a Mauricio Garcés: "¿De dónde eres?". "De Tampico", ¿verdad? Y entonces, Tuntún, un personaje muy popular de las películas de Tintán: "¿De dónde eres?". "De Tampico". "De la calle Carranza, esquina con La Morena". "Ahí nací", ¿verdad? Tuntún, el señor de la casa Ruiz. Y, por ejemplo, otro de los personajes que también es muy popular es Christian, la primera chica James Bond a nivel mundial, que es muy famosa en sus películas, de padres extranjeros, que las redes sociales la han redescubierto a unos niveles, de decir, ¿en serio es Christian una chica James Bond? Por un lado. Por otro lado, la personalidad del pitch, que es don Fernando San Pedro Salem, una personalidad, un ícono que la gente lo quiso mucho. Fue 3 veces presidente municipal con 3 partidos distintos en 3 épocas distintas. Don Fernando San Pedro Salem es aquella persona, el pitch, porque es un color de durazno, su piel, que ayudó mucho a la gente. En la historia de los alcaldes, de esa afabilidad que tiene el ciudadano con la autoridad, es una de las personas que queda en el recuerdo, su vida. Los carnavales, los reyes feos, los personajes que fueron reyes feos, o más reyes feos que las princesas o las reinas de carnaval. Las historias de los carnavales, la gente les encanta saberlas y conocerlas. Los carros alegóricos de la comunidad china, es muy importante. Los bailables del centro libanés en los 70s. Hay gente que en lo popular no lo conocen, pero a nivel mundial, el Pérez Tamayo es una iconografía de la medicina a nivel mundial. Otro que no puedo dejar de olvidarme es el doctor Carlos Canseco, creador de la vacuna de la polio. Esas personalidades en sus diferentes ámbitos populares, a veces nos permite ver que Tampico es un semillero de grandes hombres y mujeres. ¿Vamos a hablar de mujeres también, Emma? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues vamos a hablar de Amalia González Caballero, sin apellidos de casada, nada más. Le quitamos el Castillo Ledón. Amalia González Caballero, nada más. Una mujer 5 veces embajadora del mundo en plena Segunda Guerra Mundial, una mujer mexicana que representaba a México ante los Países Bajos, Holanda, Francia, España, quien tuvo en su momento que conocer a Adolfo Hitler y que escribió, fue la primera mujer en un gabinete presidencial. Nació en Jiménez, Tamaulipas, hoy Santander de Jiménez, una ciudad muy cercana a Victoria. Amalia González Caballero, Ana Elena Díaz Alejo, tan pequeña, directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Una mujer pródiga con más de 24 libros de Gutiérrez Nájera. Vive en Tampico.
Gloria Gómez, poeta, Gloria Riestra. No puedo olvidar a una gran mujer como Gloria Calderón, escritora, poeta en los 60s y 70s. José Antonio, la historia es enriquecedora, es vasta, me das muchos nombres que la verdad desconocía y que sé que muchas personas que nos están viendo también ahora se están familiarizando con pues esta gran riqueza de la que ha sido cuna nuestra zona sur. Y tocabas brevemente un tema, las redes sociales, pero quiero adentrarme por ahí. ¿Qué papel sientes que ahora están jugando las redes sociales y las plataformas digitales para difundir la historia? ¿Nos están ayudando? ¿Nos están perjudicando? Es ambivalente, Sí. como nos ayudan, como nos perjudican. Nos ayudan porque hace una difusión inmediata. El conocimiento que tú escribes en un párrafo, en una línea, llega a miles de personas. Y esas miles de personas le dan like o las ven. El que las ve, las multiplica, pero no comenta, no comentan, no escriben, no responden. El que de un porcentaje mínimo de quienes la ven, muy pocos responden. Y muy pocos responden con argumentos. Aquellos que se atreven a comentar o escribir es porque o están en contra de esa opinión. Hoy en día se busca en la historia una respuesta para la política. Y esta es como que la historia es el espejo de la política. Mucha gente no sabía, ¿verdad? Catedral de Tampico es apenas en 1932, es catedral, pero viene de tiempo atrás. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las redes. Y en ese caso, si vas a emitir un comentario, tienes que poner la fuente de dónde viene tu aportación. Y si es un comentario, si es un comentario personal, colectivo, hacia un público, debe ser muy, muy serio, muy seguro de ti mismo. Oye, que hubo túneles en Tampico. ¿Es cierto que hubo túneles en Tampico? No, no los hubo. Entonces, ¿qué eran? Pues eran catacumbas o eran trincheras que después del tiempo se enterraron, porque como vuelvo a decir, Tampico estaba fortificado por todo el puerto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes. Yo tengo un grupo que se llama Tampico a través del tiempo en Facebook y siempre todos los días escribo algo, ¿sí? Un comentario, siempre va a haber qué interesante, dónde puedo buscar más. Bueno, pues doy una recomendación. Recomiendo un libro, ¿verdad? Siempre bajo una línea del centro, ¿sí? No entro en política. También hay que estar muy importante, ¿verdad? Que tu comentario sea imparcial, objetivo. Yo creo que estamos viviendo otro momento de la historia en 50 años, cuando tú y yo ya no estemos aquí, contarán la historia de cómo en las redes sociales la gente, pues a veces se enganchaban, a veces Sí. criticaban, a veces se apoyaban, porque todo va a evolucionar, Ah, está claro. claro. Sí, no, no. Pero lo que no va a cambiar es la elegancia de poder escribir como tú y como yo y como todos nos han enseñado con una introducción, un contenido y un colofón de un texto. El preciso momento en que estamos hoy aquí ya es un cambio, es un paso más, ¿verdad? Yo los felicito a todos por este excelente programa, y porque nos permite, este, eh, traslapar el medio tradicional con el medio digital. Traslapar, es decir, avanzar más, ¿verdad? Y otro punto importante, este medio nos permite permear. Permear es contagiar, estimular el pensamiento crítico, ¿verdad? Oye, interesante lo que estamos platicando, sí. Hemos platicado un poco de todo por el tiempo, porque el tiempo es oro, pero siempre es importante que la gente que nos escucha se lleve un buen sabor de boca de este programa. Hablas de la catedral, la Sí. importancia de la catedral. ¿Qué otros edificios o espacios históricos consideras que es fundamental que nosotros mismos conozcamos que existen, que si no sabemos dónde están,
vayamos a verlos para que sepamos parte de la historia que ayudó a construir lo que hoy somos. Bueno, mira, hace 8 años fui coordinador de patrimonio histórico de Tampico, hace 8 años. eh, y hicimos un catálogo de edificios históricos. Hoy no podemos tumbar nuestros edificios, aunque estén muy lastimados o estén en muy malas condiciones, tenemos que hacer algo por ellos. ¿Cuáles son aquellos edificios que me gustaría que la gente conociera? Uno, el edificio del Gremio Unido de Alijadores, su teatro, su elevador, subirnos en el Sí, elevador, el elevador era una belleza. subir al teatro, todos los mascarones, toda la yesería del teatro del Gremio Unido de Alijadores, aquellos obreros que están trabajando en los cielos del salón con sus palas, con bueno, ya no hay candiles, pero en sí el salón guarda un lugar mítico, un lugar de leyenda, un edificio que está en perfectas condiciones. El elevador del edificio Luz, que aunque está en Hacienda, está dentro de Hacienda, de una oficina de gobierno, pues desgraciadamente no lo podemos más que ver de lejos, cómo funcionaba de poleas. Otro segundo elevador, único en su momento. Un edificio que me gustaría mucho que la gente conociera y que se diera el tiempo de caminar, no muy tarde también, sino que de luz para que vieran los contrastes, el Ordorica. Ordorica es un edificio, yo creo que, imagínate, el mejor edificio de Tampico que pudiéramos rescatar con unos cafés, un restaurante, con esas columnas dóricas, jónicas, corintias que tiene, esas entradas, poderlo, aunque lo de adentro ya no funcione, pero por lo menos la fachada recuperar. El Ordorica está en calle Héroe del Nacosari, Héroe del Cañonero, con esquina con Isauro Alfaro. De donde están los terrestres, a media cuadra. Ahí está el edificio Ordorica, descansando en sueños, esperando que alguien lo pueda recuperar. Un lugar que me gustaría que la gente también pudiéramos tomar es el bar El Palacio, el de los 3 niveles con corredor abierto hacia la plaza. Lo que tú estás viendo es un teatro, porque adentro son bodegas. O sea, lo que son las ventanas de persianas, atrás de esas ventanas son bodegas. Lo que fue un antiguo palacio, un antiguo hotel, el Palacio, no hay ningún hotel ahí. Entonces, recuperar los edificios dentro de esa Plaza de la Libertad. Pero imagínate tú que ya, por ejemplo, la Casa Troya, que es, hay un restaurante que tienes un balcón hacia la Plaza de la Libertad, pudiéramos tener también esa accesibilidad a las partes aéreas de la Plaza de la Libertad, como lo tuvo en su momento el Hotel Sevilla. Bueno, ya hice el comercial, pero el bar El Palacio, el edificio Manhattan, el edificio Mercedes, el edificio Alicia, el de Correos y Telégrafos no se puede, pero el edificio Obregón sí. Entonces, se ve una cuestión de buscar inversiones, reingeniería para poder levantar el centro histórico económicamente, ya no digamos fuera de la plaza, sino por lo menos dentro de la plaza, recuperar los espacios públicos. Los espacios públicos tenemos hoy en día Plaza de Armas, Plaza de la Libertad y Plaza Hijas de Tampico, que están donde están los mercados. Imagínate un museo del ferrocarril. Tenemos los ferrocarriles abandonados ahí. La estación del tren, ahí están los vagones. Los detuvo el tiempo. Imagínate un museo que le pidiéramos a Kansas City, Southwest, oye, danos oportunidad de hacer un museo del ferrocarril. Y los niños, un museo con educación, un mercado de gastronomía, de insumos locales, en las noches. Quesos, chorizo, crema, carne asada, cecina, en las noches. Que pudiéramos tú ir con seguridad y comprar y ayudar a la gente que viene de fuera, que trae sus insumos a vender. Ellos cierran a las 5 de la tarde ahí.
los que están ahí en el ferrocarril, ¿verdad? Buscar que las condiciones económicas de la ciudad haya un reflujo económico para esas gentes que vienen. No nada más estamos hablando de grandes compañías o empresas. También la historia debe ser útil. Hay que darle utilidad a la historia. José Antonio Cruz Álvarez, darle utilidad a la historia. Y aquí creo que juega un papel importante las nuevas generaciones, Sí, los que pues en un futuro van a contar estas historias que tú nos cuentas. sí. ¿Qué mensaje te gustaría darle a estas nuevas generaciones sobre pues, el orgullo de ser de Tamaulipas, el orgullo de ser de Tampico, de Madero, de Altamira, de esta zona bendita con el Golfo de México, de esta zona bendita que tenemos nosotros? ¿Qué mensaje darles a estas nuevas generaciones? Pues el mensaje sería, los jóvenes, los tenemos que comprometerlos con que el tiempo que estén aquí estudiando, o si se quedan aquí y piensan hacer su vida, también que conozcan un poquito de lo mucho que esta ciudad les ha dado a través del tiempo. No solamente de historia, sino de aportaciones. Tampico es la capital cultural del estado. Y para eso el mensaje sería, conoce tu ciudad. Primeramente, conócela, estúdiala. Ten la posibilidad de ir un día al Museo de la Ciudad de Tampico. Piérdele el valor a la entrada y ve las 14 salas que tiene el museo. Todo lo que le ha aportado Tampico a la aviación, al ferrocarril, al petróleo, al comercio. Inclusive, somos una fusión de culturas. Los apellidos se entrelazan entre nosotros en diferentes épocas, en diferentes momentos. Hay chinos, libaneses, hay ingleses, hay estadounidenses, hay españoles, hay de diferentes razas y credos. Entonces, para poder cuidar una ciudad, para poder mantener una ciudad hacia un futuro en los próximos 50 años, ¿sí? Necesitamos conocerla y apropiárnosla de ella. Y a esa apropiación se llama pertenencia, se llama identidad. El que tú te pongas una cuera tamaulipeca y decir, yo soy de Tamaulipas y defiendo desde el Bravo hasta el Pano con mi estado. Y tengo la Reserva del Cielo en Gómez Farías. Y tengo el Zacatón en Aldama. Y tengo el Cañón de la Servilleta. Y tengo a la pesca en Sotolamarina. Pero también tengo a Tampico y Madero en el sur, donde tenemos la mejor gastronomía en pescados, en mariscos, en carnes, en cortes, en restaurantes, de diferentes maneras. Hasta los argentinos también llegaron aquí, jugando fútbol y se quedaron. Los huastecos somos primos hermanos de los mayas y tenemos costumbres como la comida del zacahuil, como la comida que normalmente se da en los pueblos, en las villas, en las rancherías. Un, un mole, un adobo de puerco de boda. Qué ricura. Imagínate, o sea, vuelvo a insistir, no, le hemos dado la espalda a nuestra cultura ancestral, a nuestras culturas étnicas. Le hemos dado la espalda por una ciudad con alto nivel de urbanización, pero también hay que recibirlos a ellos, a esas culturas que ya estaban aquí antes de que llegáramos nosotros y que desgraciadamente tuvieron que pasar 300 años de dominación y esclavitud, pero que todavía están aquí y que hay que darle su lugar, el tejido, el, el quesquemil tejido a mano, las servilletas, los manteles, las vestimentas, las blusas, etcétera, el permear esta cultura ancestral, que somos los huastecos, y que nuestro nombre original es Tenec, somos Tenec, porque el nombre huasteco se lo dieron los mexicas a los que vivían aquí. Y la palabra huasteca viene de Huastecapan, del nombre del guerrero que se llamaba Cuestacan.
Entonces, nosotros somos Tenec. Y Tenec en su idioma de ellos significa soy de aquí. ¿Y qué mejor que decir somos de aquí? Somos Tenec. Reconstruir y rescatar la memoria colectiva de la ciudad. Yo felicito al Ayuntamiento de Tampico por estas galerías que hacen en la Plaza de Armas, estos grandes cuadros que nos hacen recrear cómo era el puerto antes, que estuvieron durante un mes allí en la Plaza de Armas. Mandaban espías a Tampico para ver cómo era Tampico, quiénes dominaban, quiénes hacían. La esposa del embajador estadounidense, Mr. Chase, era la primera agente de la CIA en Tampico, hablando de la CIA, ¿sí? En 1842. La señora Chase mandaba reportes cada semana a Washington de cómo era Tampico. Pero bueno, esa es la historia militar de la ciudad. Claro, y hay muchísima historia y nunca acabaríamos de platicar y de escuchar todas las historias que rodean Sí, en torno a Tampico, sí. Madero y Altamira. Particularmente yo me quedo con una duda. Tampico, ¿por qué el nombre Tampico? La mayoría de los nombres huastenec empiezan con Tam. ¿Ok? Tancol, Tamesí, Tancadhui, Tamazuchale, Ok. Tamazul, Tampamalón, Tanlajas, Tamapaz, todos los nombres empiezan con Tam. Tamaulipas, para empezar. Lugar. Tamaulipas es el único estado con nombre Tenec y significa lugar de, para empezar. Tam. Pico. Pico con K y acento en la O, pico o picó. Pico, ajá. Ajá. En maya es perro. Aquí y en Yucatán es perro. ¿Verdad? Es un perro singular. ¿Verdad? Marolís Herrera Casasus determina en sus estudios lingüísticos, y Ángeles Ochoa, y Guy Serpean, etnólogos franceses, y Juan Fidel Zorrilla, y Octavio Herrera Pérez, y Pilar Sánchez Gómez, etcétera, el grupo intelectual de historiadores de Tampico, y Carlos González Salas. Bueno, desde 1827, Emma, 1027, 4 años después de fundada la ciudad, el gobernador del estado de Tamaulipas le ordena que hagan un escudo de la ciudad. Y ese escudo en 1820 alguien lo dibuja y pregunta, ¿qué había aquí? No, pues este lugar se llama Tampico, lugar de perros. ¿Y por qué perros? Porque en la leyenda, en la historia, esto es una historia, el perro te acompaña a un río del norte, al Mictlán. Es tu acompañante para cruzar este río. Y el único río al norte es el Panoayan, que es el Pánuco. Panco es Pánuco. Pánuco es nombre náhuatl, no es Tenec. Pánuco en la lengua náhuatl significa lugar del vado donde pasó. Entonces, los perros desde al año 1325, según la historia chichimeca, te estoy hablando con fuentes, ya se llamaba Tampico aquí. Este nombre no viene por los españoles, este nombre viene ya por un códice, ¿sí? Llamado Códice Cholol. Ahorita voy para allá. Entonces, mandan a hacer el escudo, Emma, con 2 perritos a la orilla de una laguna y un señor navegando con una canoa, atrás un cerro y una palmera. Ese es el primer escudo de hace casi 200 años. Nadie le había movido a ese. Siempre hemos sido Tampico lugar de perros. Desde tiempos inmemoriales, te puedo decir desde el año 1000 antes de Cristo. ¿Por qué 1000 antes de Cristo? Porque en Tancol, hoy nuestra colonia Tancol, ahí hay unos vestigios arqueológicos que pertenecen al preclásico temprano, 1500 antes de Cristo. Y encontramos una figurita de un perro en una de las entierros. Un perro. Entonces, mentira de que no había perros aquí. Perros siempre ha habido. Y hay 9 tipos de perros. Uno de ellos son
Xoloscuincles, ¿sí? O el perro pelón. Hasta ahí estábamos bien. Nadie había dicho nada. Tuvieron que pasar, Emma, 150 años para que don Joaquín Cicero, presidente de la Junta de Turismo y Comercio de Tampico, solicitara un cambio del escudo de la ciudad. 1970, don Joaquín F. Cicero, muy conocido en la ciudad. Mis respetos para él. Y ordena que le cambien el escudo a la ciudad, porque el perro era despectivo para ellos, para su momento era despectivo. No era muy agradable que nos llamáramos lugar de perros, ¿verdad? Ni que fuéramos perros, ¿o sí? Entonces, nace la idea de que somos nutrias. Equivocado, porque si fuéramos nutrias, Emma, nos llamaríamos Tamhuatso, Tam, lugar, Huatso, nutria, o perro de agua, o perrillo, porque nadan en la laguna. No niego que no existan, sí existen las nutrias. Entonces, nace la idea de que Tampico es lugar de nutrias y es equivocado, porque lingüísticamente Huatso no se compara con pico. Tampico es lugar de perros cánidos y lo otro es nutrias, que no tiene nada que ver con el nombre que ya tiene la ciudad. Si tú vas al Palacio Municipal, vas a ver en el frontón del palacio el escudo de perros. Y está construido en el 33, el palacio. Todos los documentos legales tienen el escudo de perros. Entonces, yo he sido un defensor del Tampico lugar de perro, un defensor. Y estoy fundamentado en las tesis de Antonio Martínez Leal, primer cronista de Tampico. Entonces somos lugar de perros. ¿Por qué Tampico? Que es lugar de perros. En todo entierro que hemos encontrado de dignos gobernantes huastecos, está enterrado en los pies un perro, en una vasija. El perro está en posición acompañando a su amo, a su señor, al gobernante. Llámese cacique, llámese gobernante. Eso lo encontramos en Tierra Alta, Emma, ahí por el Yes. Encontramos ese encuentro, ese entierro, que cambió la historia, ¿eh? Lo hizo Gustavo Ramírez y cuando nos dimos cuenta, sí, era un perro, no era un guajolote, era un perro. Entonces, esto viene y si vas a Tampico Alto, al Museo de Tampico Alto, frente a la iglesia, vas a encontrar varios perros en cerámica, también muy interesantes. Entonces, definitivamente estamos en contra de las nutrias y estamos a favor de los perros. Muy bien. Pues José Antonio Cruz Álvarez, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de toda la gran historia que tiene Tampico. Reflexionarnos acerca de lo importante que es reconocer y conocer nuestra historia. Nos dejas una gran tarea. Empecemos por conocer los museos que tenemos aquí. Sí. Empecemos por recorrer el centro histórico. Conozcamos lo que nos formó, lo que nos hizo, Sí. para que la historia pues se siga conservando a través de los años. Sobre todo eso, reconocer, recuperar y rescatar esta magia que nos pertenece, esta ciudad. Tomarnos una foto en el kiosco, en el pulpo, tomarnos una foto en el pozo de la catedral que está adentro, ver cómo la filigrana de la pintura mural de catedral, la estructura de Lorenzo de la Hidalga de la catedral, el mural subiendo las escaleras de Palacio Municipal, un sinfín de pequeños lugares que te puedes tomar la foto, no solamente con Pepito el Terrestre o con quien tú quieras de los que están ahí, pero es muy significativo recuperar nuestra historia. Recuperar nuestra historia, con ese gran mensaje Así nos es. quedamos. Muchas gracias, José Antonio Cruz Álvarez. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto platicar contigo. Buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Conexiones, el podcast con Emma Torres. Nos vemos la próxima semana.